8:23 Es un gusto tener aquí en la cabina de Recap Blue a Claudia López. Se graduó de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales, externadista, pero hace poco estuvo en Harvard. Una vez terminó la alcaldía de Bogotá, ¿cierto? Sí, señora, estuve allá un añito maravilloso, descansando, estudiando, pensando cómo volver. Preparándose. Exactamente. Y usted sí que está preparada porque aquí entonces tiene una maestría en Administración Pública y Política Urbana en la Universidad de Columbia en Nueva York. Es fellow de la Universidad de Yale, mejor dicho. De todo hay aquí. Fulbright, doctora en Ciencia Política de la Universidad Northwestern, que queda en Chicago. Senadora de la República fue, exalcaldesa de Bogotá. Y quiere llegar a la Casa de Nariño este año. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue, doctora Claudia. Muy generosos, muchas gracias. Bueno, mire, la verdad es que Colombia es un país bien conservador, eso no es un secreto para nadie, pero usted rompió un estereotipo importante cuando llegó a la alcaldía de Bogotá. Y hoy hay varias mujeres en la contienda electoral, un tema, digamos, que había sido difícil en los últimos años. Por eso quiero arrancar preguntándole si usted cree que Colombia está preparada hoy para tener una mujer presidenta. Sí, no tengo la menor duda. Yo creo que Colombia sí tiene unos trazos conservadores, eso es indudable, y el machismo todavía pesa un montón, sobre todo en zonas rurales, en municipios más pequeños. A las mujeres todo nos toca más duro, todo nos toca más duro. Y en la política, pues ni se diga, eso, competir contra el poder y el machismo al tiempo es dificilísimo. Pero yo sí creo que esta es la era de las mujeres, no solo en Colombia, sino en el mundo. Las mujeres cada vez estamos menos atrás y más adelante. Y ese protagonismo, esa capacidad de cuidado, esa capacidad de hacer mucho con muy poquito, de cuidar cada pesito, de tender puentes, de estar enfocados en los resultados, que son habilidades que tenemos las mujeres, le ha venido bien y le vendrá muy bien a Colombia. Creo que estamos listas para estar al frente. Listas. Una mujer en la política que usted admire. Muchas, pero recomiendo una historia que a mí me apasiona mucho, me inspira un montón. Admiro a muchas mujeres en la política colombiana. Angélica Lozano, mi senadora favorita. Yo sabía. El amor yo sabía de mi que vida. esa era la primera. Pero Esmeralda Arboleda y las sufragistas en general es una historia que admiro muchísimo. La película que salió el año pasado, lástima que no la dejaron más en cartelera, pero en particular Esmeralda Arboleda es una historia que me apasiona. Viejas berracas, imagínate pues en los 40s y 50s luchar por el sufragio, porque tuviéramos derecho a votar, y lo lograron después de una gran lucha. Tal vez las primeras cosas que yo hice como alcaldesa, llegué a la alcaldía, recorrí el Palacio Líbano, pues es muy bonito, fui a saludar a todo el mundo, en fin, y recorrí ese edificio tan bello que tiene una renovación muy linda, entre otras cosas que hizo Lucho Garzón. Óyeme, hay cuadros de todo, de época, de conquistadores, de Bolívar, de paisajes. No había una mujer en toda la alcaldía de Bogotá, en un solo cuadro, de nada. Entonces, Vicky Newman, que es una artista maravillosa, bogotana, sí, le dije, óyeme, ¿por qué nos haces un cuadro de las mujeres sufragistas? Y nos hizo un cuadro espectacular, que hoy está en la sala de juntas de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Hoy y ahí sigue, ¿no? Perfecto. Y el que se atreva a moverlo. Y lo pusimos, entre otras cosas, con el hijo de Esmeralda Arboleda. Y con algunos de las sobrevivientes hoy, de las generaciones de las sufragistas, el primer día de la mujer, el 8 de marzo del 2020. Y a nivel internacional, porque a mí se me vienen a la cabeza mujeres importantes, Margaret Thatcher, más para acá, no sé, Angela Merkel, Michelle Bachelet, Claudia Sheinbaum, que soy presidenta de México, pero ¿qué mujer a nivel internacional que haya alcanzado un puesto tan importante como el de dirigir un país usted admira y quisiera de pronto llegar allá? Pues a todas las que acabas de nombrar, sin duda, mujeres muy tesas, pues, ¿no? Margaret Thatcher, pues, súper conservadora, tiene poco que ver con mi vida, pero muy tesa. Pero pues es la mujer de hierro. Y muy tesa. Las películas sobre su vida realmente son bellas. Una historia también de una mujer que dice, ¿por qué no? ¿Y por qué no nos enfocamos en las cosas cotidianas que le afectan la vida a las mujeres, las familias, tal? Angela Merkel, que leí su biografía, que entre otras cosas escribió una colombiana, también, ¿no? Como
con un perro a cuadros, no una científica, que todo el mundo subestimaba, que no era pues el gran carisma personificado, ¿no? Como el anticarisma, y sin embargo semejante mujer y semejante gobernante. A Claudia Sheinbaum la conozco, te diría, digamos que no es a la que más admiro, pero es con la que tengo como más empatía y cariño. Fuimos alcaldesas al tiempo, ella de Ciudad de México, yo de Bogotá, además durante una época muy difícil, el COVID. La pandemia. Y la pandemia. La que hoy es vicepresidenta de Uruguay, por ejemplo, Carolina Cose, era alcaldesa de Montevideo también en ese momento. Carolina Mejía, alcaldesa de Santo Domingo, para nombrarte solo algunas. Hicimos realmente una amistad muy linda entre Zoom y Zoom, tratando de aprender juntas. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué se te ha ocurrido? Fue una amistad de lidiar con la adversidad, de aprender juntas, de liderar el cuidado en el COVID. Y te diría pues que a Claudia la menciono especialmente, primero porque es de la cultura más cercana, ¿no? Sí. Yo creo que todos los colombianos llevamos como un mexicano, una ranchera, una comida y un taco en el corazón, ¿no? Eso Uy, sobre todo los tacos. De nuestra cultura. Entonces la destacaría a ella en particular porque la más cercana a nuestra cultura, la que conozco personalmente, tuve la felicidad de ir el día de su elección, de estar allá en la Plaza del Zócalo escuchándola, y fue realmente un momento muy emocionante, muy lindo. Mire, hablando de todo este tema, usted reconocía y decía con sabiduría que a las mujeres todo nos toca más duro, y esto todo. No se trata de victimizarse, sino pues simplemente es Esa es la realidad. Es una realidad, es la realidad que vamos a hacer. En la política la lucha ha sido gigante por alcanzar la paridad. No, en pues fin. en el mundo empresarial ni se diga. Exacto. ¿Qué va a hacer Claudia López si llega a la presidencia de la República para resolver problemas gigantes que tienen las mujeres? Y se me ocurre en este momento uno importantísimo: la cifra altísima de feminicidios. Pues yo ya goberné, yo ya lo hice, digamos. Yo debo decir, siempre que me hacen una pregunta de ese estilo, digo, miren, Bogotá ha tenido maravillosos alcaldes, sin duda, muchos. Pero a ninguno de esos hombres maravillosos se le ha ocurrido usar la infraestructura social del distrito para poner servicios de cuidado pagos por la alcaldía que reemplacen el trabajo de cuidado gratuito a costillas de nuestra pobreza y de violencia contra las mujeres. ¿Qué hacemos las mujeres? Las mujeres somos la mitad de la población de Colombia y el 25% de ellas está en pobreza. Está en pobreza porque somos la seguridad social gratis de la población. Cuidamos a los niños, a los mayores, a las personas en condición de discapacidad. 7 horas más trabajamos al día, nos ganamos menos, somos más pobres. Yo llegué y dije, eso no es normal. O sea, ¿qué parte de esto no es normal? Es como paisaje. ¿Qué hace tu mamá? Nada. No, nada, allá en la casa. Nada. Trabaja 7 horas más al día. Eso es mucho. Lava, plancha, cocina, lleva a los niños, lleva al otro al médico, sacrifica su vida, no descansa, no tiene un domingo libre, y se queda en pobreza porque por hacer ese trabajo de cuidado no trabaja, no va a la universidad, sacrifica sus oportunidades de ingreso económico. Y de ñapa, como tiene menos ingreso, muchas de ellas dan con un mal compañero de vida que además las abusa, les controla el teléfono, les pega o incluso llega a causarles la muerte en un feminicidio. Entonces, esto no es solamente Bogotá. Tenía, por ejemplo, la línea púrpura. La Secretaría de la Mujer estaba dedicada solamente a los temas de atención de mujeres víctimas de violencia. Ese era el 95% de su presupuesto y su foco. Pero una cosa es Bogotá, que sí es una ciudad gigante de 8 millones de habitantes o más, pero otra cosa es un país de más de 50 millones de habitantes. Pero los problemas son los mismos y las oportunidades también. Entonces, Bogotá no tiene nada distinto a lo que puede tener Tumaco, o a lo que puede tener Puerto Carreño, o a lo que puede tener Timbiquí, o a lo que puede tener Quibdó. En este país, en todas partes, hay salones de acción comunal, hay escuelas rurales, hay centros de salud. Lo que nosotros hicimos no fue construir cosas nuevas, sino usar las que teníamos, adecuar la infraestructura, poner lavadoras gratuitas, por ejemplo. Tú sabías, por ejemplo, que las mujeres en Bogotá, y si es en Bogotá, en el resto es peor. ¿Lavan a mano? ¡A mano! Nos gastamos 15 horas de nuestra vida a la semana en jaguar la ropa, en echarle el decol, en lavar a mano, en partirnos la espalda. Eso lo hace una máquina, por favor. Poner servicios de lavandería gratuitas comunitarias, donde las mujeres puedan llevar su ropa, traer sus niños, traer a sus hijos en condición de discapacidad, y que nosotros les podamos decir, mire, aquí se los vamos a cuidar con el mismo amor, para que ustedes descansen, terminen el bachillerato, consigan una oportunidad de trabajo. Eso es las manzanas del cuidado, los servicios del cuidado. ¿Qué voy a hacer yo como presidenta? Crear en todos los municipios de Colombia
servicios de cuidado para las mujeres, para que las mujeres no quedemos en pobreza, porque la pobreza y la dependencia económica es el mayor factor explicativo de feminicidio. Es el mayor factor explicativo de feminicidio. Entonces, reemplazar ese trabajo de cuidado no remunerado, redistribuirlo en otros miembros de la familia, en servicios públicos como los de las alcaldías, reducir esa sobrecarga y en cambio llenar ese tiempo con oportunidades de descanso, de salud, de educación, trabajo y autonomía económica, es el mayor predictor de que desciende la violencia intrafamiliar y de que desciende el feminicidio. Y lo otro es decirle a las mujeres, mira, el que te golpea una vez, lo va a volver a hacer. El que te humilla una vez, el que te controla el teléfono, el que te tira contra una pared, lo va a volver a hacer. Acude a los servicios y confía en que no te vamos a dejar sola. Lo que necesitan las mujeres es saber que no van a quedar solas, que va a haber una casa refugio donde ellas se puedan ir con sus hijos para protegerse de un agresor, que va a haber una fiscalía que tramita el caso, que de verdad le impone primero una medida de caución, luego de protección, incluso de prisión a un agresor. Entonces, que no se sientan solas en reemplazarlas en el cuidado, en darles autonomía económica, en darles educación, y en que cuando tienen el valor de dar el paso y salir de esa violencia que empieza en lo psicológico, pasa por lo económico y termina incluso en la vida, y no dejarlas solas, que el Estado no les falle, que cuando vienen de verdad las acompañemos, es lo que va a reducir el feminicidio y la violencia intrafamiliar. Hablemos de temas coyunturales. Hoy la noticia, un informe de la Contraloría, más de 14 billones de pesos en contratación. Sí, qué brutalidad. En tiempo express, antes de la entrada en vigencia de la entrada en vigencia de la ley de garantías. Ni siquiera en el gobierno Duque, que fueron 8 billones de pesos, se habla de más de el 50% de estas contrataciones comparado con el 2022. Usted, en plena pandemia, en pleno estallido social. Imagínese, en plena pandemia, en pleno estallido social. ¿Cómo interpretar esto que está pasando? Pues, digamos, yo no quisiera ser injusta, supongo que mucho de eso son proyectos en ejecución de gente que necesita servicios, etcétera. Pero sin duda, ahí debe haber un montón de clientelismo y corbatas para pagar votos y para hacer elecciones. Y entonces esas son las cosas que a mí me motivan a meterme en esta contienda, con todo y lo berraco y lo difícil que es. Es que ese clientelismo y esa corrupción, entonces para contratar corbatas sí hay, pero para sacar a la gente en Córdoba de la inundación no hay. Para eso hay que poner nuevos impuestos. Hay 60.000 familias bajo el agua por unas lluvias que sabíamos desde el 21 de enero, sabía el gobierno y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que iban a ocurrir. El IDEAM de Colombia le ratificó el 30 de enero que iban a ocurrir. ¿Qué hicieron? Nada. Ni siquiera le dijeron la verdad a la gente, no organizaron una evacuación. Y hoy la gente perdió todo. 60.000 familias que han perdido sus gallinas, sus vacas, sus cultivos, sus casas, sus viviendas, sus enseres. Entonces, realmente es increíble, es inaceptable que en el gobierno del cambio haya más clientelismo que en el gobierno de Duque. Mire, haya más clientelismo para las elecciones que en gobiernos anteriores, cuando se supone que eso era parte de lo que se iba a cambiar. Entonces, realmente es indignante. Yo celebro que la Contraloría lo alerte, pero lo que quisiera es que lo sancione. O sea, la Contraloría también nos cuesta un jurgonón de plata. Eso no lo hubiera podido decir el periodismo. Mi pregunta aquí es, ¿qué va a hacer la Contraloría para parar eso? Para sancionar eso. Es una politiquería y una corrupción totalmente anunciada. Estamos a un mes del primer certamen electoral, menos. 24 días creo para el 8 de marzo. Menos, sí. Y un par de meses para la elección presidencial. Entonces yo le diría al Contralor, por quien tengo el mayor respeto, hombre, pare esa vaina. Ponga una sanción, suspenda ese gasto, haga algo. Pero lo que sí no podemos hacer es que nos cuenten que nos van a robar y nos quedemos manicruzados viendo cómo nos roban. Usted decía el gobierno del cambio, entre comillas, y esta pregunta se la hago por supuesto con todo el respeto, pero nos la están escribiendo bastante, y es: ¿en qué momento usted deja de apoyar el gobierno del presidente Gustavo Petro y volverse una crítica férrea de ese mismo gobierno? Pues cuando veo cosas como estas. O sea, ¿qué esperan? ¿Que me quede callada? Usted ya no es petrista. Yo nunca he sido petrista. Nunca ha sido. Nunca he estado en el pacto histórico, nunca he estado en el partido.
Pero yo sí creo en el cambio. O sea, yo vengo de abajo, yo soy hija de una maestra, yo he luchado contra el abuso de poder, contra los corruptos, contra los narcoparamilitares. Esa ha sido mi vida. Sí. Obvio que yo quiero cambio para Colombia. Este es un país profundamente injusto, brutalmente desigual, donde gente de izquierda, donde yo no estoy, ha puesto más muertos y pobres que representación. Las élites de este país prefirieron aliarse con los narcos, con los paras, poner 10 millones de víctimas, que dejar que algún día la izquierda ganara. Yo jamás apoyaré eso. Obvio que yo creo en el cambio, en las reformas sociales, en la justicia social. Y si me ponen a escoger entre una posibilidad de cambio y el uribismo, que ha sido un gobierno con corrupción y 6.400 jóvenes asesinados en falsos positivos, obvio que votaré por el cambio. Pero precisamente por eso tengo toda la autoridad moral de decir que hagan esto, que se roben la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Eso no es cambio. Que vengan y contraten 16 billones de pesos en politiquería justo antes de la ley de garantías, que era, la ley de garantías se hizo para que no se haga eso. Entonces, echan la ley, echan la trampa. Entonces, hacen lo mismo, al doble peor, pero la fecha antes de que se empiece, que entre en vigencia la ley. Eso no es cambio. Eso es lo mismo que hacía la politiquería tradicional. Eso es lo mismo lo que hacían los Germanes Vargas Lleras y los Álvaros. O sea, para eso no era el cambio. Entonces, al contrario, yo lo que tengo es toda la autoridad moral. Porque además yo gané una elección sin corrupción y goberné sin corrupción. Y sé que eso no se hace, que cuando eso no se hace, alcanza la plata para hacer 24 manzanas del cuidado y 60 colegios para los niños y tener ingreso mínimo garantizado para que saliéramos de la pandemia y 6 hospitales y sacar el metro adelante. Entonces, al contrario, yo lo que tengo es toda la autoridad moral. Y eso no me impide, estas críticas, reconocer que hay conquistas sociales que se han logrado en este gobierno que yo voy a defender con el alma. El salario mínimo, los derechos de dominicales, nocturnos, festivos. Álvaro Uribe quitó esos derechos de los trabajadores en el 2012 y nos dijo que era que así se iba a generar más empleo formal. ¡Paja! Lo único que se generó fue precariedad. Hasta que llegó un señor como Gustavo Petro y dijo, ¿sabe qué? Llevan 20 años en este cuento, esto no ha pasado, vamos a devolverle el ingreso y el salario a los trabajadores. Yo estoy de acuerdo con eso. Este gobierno le ha entregado más tierra a los campesinos que los 3 gobiernos anteriores sumados. Eso hay que defenderlo. Entonces, yo tengo esta particularidad y eso hace pues que las bodegas de los unos y los otros me den palo. Pues a mí es la eso no me pregunta importa. La pregunta es súper legítima. Lo que digo es, yo nunca, ni en la alcaldía, ni ahorita de candidata, ser crítica no me hace sectaria. No hace que diga a todo no o a todo sí. Aquí hay unas conquistas sociales que yo voy a continuar y a defender. Y a continuar a mejorar. Por ejemplo, que bueno los campesinos tengan tierra. Me parece buenísimo. Justísimo. Ay, Dios mío, pero que les compremos sus cosechas. Que los paperos de Cundinamarca y Boyacá no hay que ver en todos los años. Si en este país lo único que se compra con precio de compra garantizado en el campo es el café o la coca, nunca va a haber paz, queridos. Nunca. Necesitamos que el que siembra cacao para sustituir coca también le compren el cacao. También le compren los frutales, también le compren la piña, también le compren la leche a los pequeños ganaderos. Entonces, esas son las cosas que a mí me animan. Tengo desilusión por el daño, por ejemplo, por el incumplimiento en materia de impunidad, de corrupción, de inseguridad. Yo que manejé la pandemia digo, Dios mío, pero ¿cómo destruyeron el sistema de salud de esta manera? Claro que tenía arreglo, pero lo que está es peor. Yo pasé por 200 municipios de Colombia y les puedo decir que en todos hay gente desde las 4 de la mañana haciendo filas por medicamentos que nunca les entregan, por citas que les dilatan y les dilatan. Cuando yo manejé una pandemia, trabajé con EPS públicas, privadas, llegamos a un acuerdo sin ley en 3 semanas, las metimos en cintura, les pusimos auditoría, también les pagamos a 30 días, pues porque si no, ¿cómo queríamos que prestaran los servicios? Entonces, sin sectarismo, vamos a corregir lo que va mal y a defender con el alma las conquistas sociales que ha habido.